Capítulo 1 y el rumor en la sacristía. Dicen que hay secretos que nunca deben salir de los muros de una iglesia. Yo lo escuché por primera vez en un murmullo. Casi como un viento que se cuela entre los vitrales de la sacristía, la cruz sangra, pero solo cuando nadie la mira. Me quedé helado. Aquella frase cayó sobre mí como un peso invisible, clavándose en mis oídos. Quise reírme, pero la forma en que lo susurraron, con labios temblorosos y ojos que evitaban encontrarse con los míos, me impidió hacerlo. Desde ese instante, supe que debía ver con mis propios ojos lo que todos negaban con la boca pero temían en el corazón. La cruz se encontraba en la capilla más antigua del convento, un lugar que rara vez se abría. Los monjes decían que estaba allí como reliquia, pero jamás permitían que los fieles se acercaran demasiado. Yo, con el descaro de quien necesita respuestas, empecé a rondar por las noches, buscando algún resquicio, una rendija en la madera que me dejara vislumbrar la verdad. La primera noche escuché algo, un goteo, como agua que cae desde una altura y golpea el suelo en intervalos irregulares. Me acerqué a la puerta de la capilla y apoyé el oído. No era agua, el olor a hierro, metálico y penetrante, se filtró por la rendija de la cerradura y me revolvió el estómago. Sangre. Quise entrar, pero la puerta estaba cerrada con un candado enorme. Solo pude quedarme allí, con la respiración entrecortada, sintiendo que algo me observaba desde el otro lado. En la penumbra del pasillo, creí escuchar pasos, y cuando giré, no había nadie. Los días siguientes, intenté preguntar a los monjes. Uno de ellos, un anciano de rostro macilento, apenas murmuró: «No la busques. La cruz no quiere testigos», y se alejó cojeando, sin volver a mirarme. Pero mi obsesión crecía. Durante la misa, no podía dejar de observar aquella puerta cerrada al fondo. Era como si la capilla me llamara, como si un secreto latiera detrás de esas paredes. Una tarde, mientras barría el suelo del coro, vi algo que me paralizó, una pequeña mancha oscura en el mármol blanco, justo en la línea que conducía hasta la capilla prohibida. Me agaché, pasé el dedo, era seca, pero aún tenía ese olor metálico inconfundible. Al levantar la vista, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La puerta estaba entreabierta, muy levemente, como si alguien hubiera olvidado cerrarla, o como si me estuviera invitando. Respiré hondo. Di un paso. La penumbra me recibió con un silencio antinatural. Un silencio que parecía observarme. Y entonces lo vi, allí, en el altar, colgada como una sentencia. Estaba la cruz, oscura, imponente. Y juro por Dios que, en el instante en que pestañeé, una gota roja resbaló por su madera. Nadie estaba conmigo. Nadie lo vio. Solo yo. Y fue ahí cuando entendí que había cruzado un umbral del que ya no podría volver. Capítulo 2. El silencio de los monjes. La cruz sangró frente a mí. No hay duda en mis recuerdos. Aquella gota descendió por la madera y cayó, silenciosa, en el altar frío. Podría jurarlo ante cualquier tribunal divino o humano. Sin embargo, cuando lo conté, las miradas que recibí fueron de burla disfrazada y miedo oculto. Al día siguiente, durante la comida en el refectorio, me atreví a romper el silencio que siempre reinaba entre cucharadas de sopa y panes duros. «La cruz», dije, bajando la voz. «La vi sangrar anoche». El sonido metálico de una cuchara cayendo al suelo interrumpió mis palabras. Todos los monjes levantaron la cabeza al unísono. Sus ojos no me miraban a mí, sino más allá, como si la sombra de la cruz misma se hubiera sentado a la mesa. El prior carraspeó: «Hermano, la fe no necesita pruebas materiales. Tu imaginación puede confundirte en la oscuridad». Pero su voz carecía de convicción. Era como si repitiera una fórmula que no creía. Después de aquella comida, noté cómo el aire cambió en el convento. Los pasos de los monjes se volvieron más silenciosos. Sus conversaciones se ahogaron en susurros. Y cuando pasaba junto a ellos, cortaban de golpe lo que estaban diciendo, como si yo me hubiera convertido en un intruso en su propia hermandad. Esa misma noche, decidí volver a la capilla. La puerta estaba cerrada otra vez, sellada con un candado aún más pesado que antes. Me arrodillé, acerqué el oído, y lo escuché de nuevo, goteos. Lentos, constantes, como un reloj que marca un tiempo distinto, uno que no pertenece a este mundo. Pero lo más perturbador fue otra cosa. Una voz, muy baja, casi un murmullo en latín, como un rezo interminable. No provenía de un hombre. Lo sentí. Era como si la misma cruz recitara su propio lamento. A la mañana siguiente, quise preguntar al hermano Salvador, uno de los más antiguos del convento. Lo encontré en la huerta, arrancando hierbas con sus manos huesudas. «Hermano, dime la verdad, ¿qué guardan en esa capilla?».
Él se detuvo. Alzó la mirada hacia mí. Y sus ojos grises parecían dos pozos sin fondo. Después se llevó un dedo a los labios, pidiéndome silencio. Si hablas demasiado, la cruz te escuchará, susurró finalmente, casi inaudible. Y no perdona a los curiosos. No dijo más. Se alejó cojeando, dejando tras de sí un olor extraño, como a incienso mezclado con hierro. Ese día comprendí algo, no era yo quien buscaba a la cruz. Era la cruz quien, poco a poco, empezaba a buscarme a mí. Capítulo 3. La primera mancha. El miedo tiene un olor. Lo descubrí aquella mañana, cuando entré en la nave principal del convento y percibí un aroma metálico flotando en el aire. Era tenue, pero suficiente para helarme la sangre. Miré alrededor, buscando su origen, y entonces lo vi, una mancha oscura en el mármol blanco, justo bajo la línea de sombra que proyectaba la cruz de la capilla cerrada. Me arrodillé lentamente. Pasé el dedo sobre la mancha. Aún estaba fresca. Rojo oscuro. Sangre. No había duda. El corazón me retumbó en el pecho como un tambor. Miré a mi alrededor, los monjes estaban arrodillados, rezando sus letanías, como si nada existiera fuera de sus palabras. Aquí, exclamé, señalando el suelo. Miren esto. Nadie se movió. Ni siquiera dejaron de rezar, como si fueran estatuas talladas en carne. El eco de mi voz se apagó bajo las bóvedas, tragado por la indiferencia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Caminé hacia el prior y tomé su brazo. ¿No lo ve? Está sangrando. Sus ojos, apagados como cenizas, se posaron sobre mí. No sobre la mancha, sobre mí, con una calma inquietante. Susurró. Hijo, el demonio busca engañarte. No permitas que te arrastre. Me solté, aturdido. Volví la mirada al suelo, y la mancha ya no estaba. El mármol estaba limpio, impecable, como si nunca hubiera existido. Sentí que el mundo giraba bajo mis pies. ¿Lo había imaginado? No, podía jurar que aún tenía el dedo manchado de rojo. Lo levanté, tembloroso, y vi que efectivamente, una gota oscura brillaba en mi piel. Ese día, la paranoia se apoderó de mí. Caminaba por los pasillos del convento buscando rastros, escuchando ecos de goteos que nadie más parecía oír. Por las noches, despertaba empapado en sudor, convencido de que algo me observaba desde la capilla cerrada. Al tercer día, mi obsesión se volvió insoportable. Decidí arriesgarme y hablar con el hermano Esteban, el único que alguna vez me mostró un atisbo de compasión. Lo encontré en la biblioteca, rodeado de manuscritos antiguos. Le conté lo que había visto. La mancha, el silencio de todos, el dedo manchado de sangre. Él me escuchó en silencio, con el rostro pálido, hasta que susurró. No digas más. Si la cruz te mostró la primera mancha, es porque ya te eligió como testigo, y nadie que haya sido elegido, permanece intacto. Lo miré atónito, pero antes de que pudiera preguntarle más, cerró el libro con violencia y se alejó sin mirar atrás. Esa noche, en sueños, volví a ver la mancha bajo mis pies, pero esta vez no era una sola, eran decenas, formando un camino que me llevaba directamente a la capilla prohibida, y cuando traté de alejarme, mis pies se movieron solos, obedeciendo al rastro de sangre. Capítulo 4. El guardián ciego. El sueño del camino de manchas no me abandonó durante días. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mármol teñido y sentía como mis pies eran arrastrados hacia la capilla prohibida. No sabía si era un presagio, una advertencia o un llamado. Una tarde, buscando respuestas, me atreví a seguir los pasillos hasta el claustro interior. Allí, sentado en un banco de piedra bajo un ciprés seco, encontré al hermano Ezequiel, el monje más viejo del convento. Nadie se le acercaba demasiado. Decían que había perdido la vista hacía décadas, pero aún así caminaba sin tropezar, como si viera con otros ojos. Me acerqué con respeto, y antes de que pudiera hablar, él dijo: sé quién eres, sé lo que viste. Sentí un escalofrío. ¿Cómo puedes saberlo?, pregunté, con la voz quebrada. El anciano sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. Porque yo escucho lo que ustedes no quieren oír. La cruz sangra en silencio. Y ese silencio es más fuerte que cualquier campana. Me senté a su lado, incapaz de apartar la vista de sus ojos vacíos. Hermano Ezequiel, dígame la verdad. ¿Qué ocurre con esa cruz? ¿Por qué nadie habla de ello? Él inclinó la cabeza, como si evaluara cuánto podía contarme. Esa cruz no fue hecha para recordar a Cristo, sino para recordarnos a nosotros. La madera que la sostiene proviene de un árbol regado con sangre de mártires olvidados. No sangra porque sí, sangra cuando la fe se marchita en el corazón de los hombres. Me estremecí, pero yo la vi.
Solo yo. El viejo asintió lentamente. Exacto. Y por eso debes cuidarte. Los demás no lo ven porque no están preparados. O porque ya han decidido no verlo. Tú, en cambio, has sido marcado. Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí. Y con un dedo huesudo tocó mi frente. Su piel estaba helada como la piedra. Cada gota que veas es un juicio. Y cada juicio pide un testigo. De pronto, un ruido metálico retumbó en el claustro. Alguien había dejado caer un candelabro en la distancia. Cuando giré la cabeza, no vi a nadie. Al volverme hacia Ezequiel, el banco estaba vacío. El anciano había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Corrí por los pasillos, buscándolo, llamándolo, pero no encontré rastro. Pregunté a los monjes y todos negaron conocer a ningún hermano con ese nombre. Aseguraban que hacía años, demasiados años, no vivía allí ningún monje ciego. Esa noche, frente a mi celda, encontré una pequeña cruz tallada en madera, apoyada en el suelo. Estaba manchada con una sola gota roja, aún fresca. La tomé en mis manos, temblando, y comprendí que las palabras del guardián ciego no habían sido un consejo, sino una advertencia. Capítulo 5. El rezo prohibido. Desde la aparición del guardián ciego, no he vuelto a dormir en paz. La pequeña cruz que encontré frente a mi celda descansa aún bajo mi almohada. Algunas noches creo escucharla crujir, como si respirara, y en otras siento un leve calor en la madera, como si la sangre aún la habitara. Fue en esos días cuando escuché por primera vez acerca de la oración prohibida. No vino de labios de los monjes, que nunca revelan más de lo necesario, sino de un manuscrito viejo que descubrí en la biblioteca, oculto entre sermones polvorientos. Encontré un cuaderno anónimo con tinta casi borrada. En él se hablaba de un rezo olvidado, uno que, si se recitaba frente a la cruz de la capilla, obligaba a la reliquia a sangrar aunque hubiese miradas presentes. La advertencia era clara: quien lo pronuncie sellará su destino, porque la cruz nunca ofrece su sangre sin cobrar un precio. Las palabras me obsesionaron. Releí una y otra vez las líneas, hasta que logré descifrar la oración completa, escrita en un latín corrompido, como si hubiera sido deformado a propósito para evitar su pronunciación. Cada sílaba me resultaba áspera en la lengua, como un cuchillo raspando la garganta. Durante días, luché contra la tentación de probarla, pero el recuerdo de aquella gota resbalando frente a mis ojos, la mancha en el mármol, la advertencia del guardián ciego, todo se unió en un torbellino que me arrastraba hacia un solo lugar, la capilla cerrada. Una noche, aproveché que los monjes estaban en vigilia en el coro. El convento estaba sumido en una penumbra casi irreal, donde cada sombra parecía más viva que los propios muros. Me acerqué a la capilla. Para mi sorpresa, el candado estaba abierto, como si alguien hubiera querido dejarme pasar. Entré. El aire olía a humedad, a incienso viejo y a hierro. La cruz se erguía en el altar, solemne, con sus brazos oscuros extendidos hacia mí. Sentí que me observaba, aunque era madera. Temblando, empecé a recitar la oración. Cada palabra me quemaba los labios, como brasas invisibles. El eco se multiplicaba en las paredes, creciendo, volviéndose más fuerte que mi propia voz. De pronto, un crujido resonó en la madera. Una grieta se abrió en el centro de la cruz, y de ella brotó un hilo carmesí que descendió lentamente. No era una sola gota, era un flujo continuo, como si la cruz respirara y exhalara sangre. Quise retroceder, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. Sentí un zumbido en los oídos, y entonces lo escuché, un susurro dentro de mi cabeza. No era mi voz, ni la de un hombre, era la cruz. Repetía mi nombre una y otra vez, como si me reclamara. Cuando por fin logré romper el trance y salir corriendo, llevaba aún en las manos la mancha roja de lo que había tocado sin querer. Y esa sangre, al secarse, dejó una marca en mi piel que ningún agua pudo borrar. Comprendí, con un terror helado, que había cruzado la línea. Ya no era un testigo, ahora era un participante. Capítulo 6. La sangre en mis manos. La primera vez que vi la marca en mi piel creí que desaparecería con el amanecer. Me lavé las manos hasta que la carne ardió. Tallé los dedos contra la piedra del lavabo. Incluso recé con el corazón encogido, pero nada la borró. La mancha seguía ahí, un rastro oscuro incrustado en mi carne, como si aquella sangre hubiera decidido habitarme. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la cruz en mi celda, respirando en la penumbra. El silencio era tan denso que cualquier crujido de madera parecía un gemido ahogado. Cuando logré dormitar un instante, desperté con un sobresalto, mis manos estaban húmedas. Me levanté sobresaltado y encendí una vela. El terror me paralizó,
Mis dedos chorreaban sangre fresca. No era un recuerdo. No era sugestión. La misma sangre que brotaba de la cruz fluía ahora de mis propias manos. Intenté contener el grito, presionando los puños contra mi túnica, pero el líquido se filtraba entre la tela. Al caer al suelo, escuché ese sonido inconfundible de gotas que ya me perseguía desde la primera noche. Gota tras gota, como un reloj macabro marcando la hora final. Al amanecer, cuando los demás monjes salieron a rezar, yo me escondí. Temía mostrarme. ¿Qué dirían si veían mis manos? Me acusarían de hereje, de blasfemo, de poseso. Pero lo más inquietante no era lo que podrían pensar ellos, sino lo que yo mismo comenzaba a sospechar. La cruz me había elegido como su recipiente. El hermano Esteban, que alguna vez me escuchó sin juzgar, me sorprendió al entrar en mi celda. Sus ojos se clavaron en mis manos cubiertas de vendas improvisadas. Ya empezó, ¿verdad? Me dijo en voz baja. ¿Qué quiere decir? Balbuceé. Él se acercó, apartó la tela empapada y contempló las marcas rojas en mi piel. No parecía sorprendido, sino resignado. La sangre no se queda en la madera para siempre. Necesita moverse, buscar carne viva. Y ahora te ha encontrado a ti. Me quedé mudo. El miedo era un nudo en la garganta. ¿Por qué yo? Susurré. Esteban cerró los ojos, como si cada palabra le costara la vida. Porque tú la miraste con hambre de verdad, y ella solo responde a los que no saben callar. Aquella confesión me dejó helado. Comprendí que ya no era un simple espectador, sino parte de un pacto que nunca había deseado. Esa noche, mientras el convento dormía, las gotas regresaron, pero ya no caían al suelo, las escuchaba dentro de mí, golpeando como campanadas rojas en mi propio pecho, y comprendí que, si no hallaba una salida, tarde o temprano mi cuerpo sería el cáliz de aquella cruz maldita. Capítulo 7. El precio del testigo. El día que el hermano Mateo desapareció, comprendí que la cruz no solo reclamaba sangre, también exigía silencio. Mateo había sido el único, además de mí, que se atrevió a hablar en voz alta sobre lo que ocurría en la capilla. Una noche, en el refectorio, lo escuché susurrar entre dientes que había visto el mármol manchado. Igual que yo. Nadie respondió, pero el eco de sus palabras quedó suspendido como un cuchillo en el aire. 2 días después, no apareció en la oración de la madrugada, tampoco en la huerta ni en la biblioteca. Los monjes fingieron no notarlo. Continuaban con sus rutinas mecánicas. Pero yo sentí en la piel un frío extraño. Mateo había sido borrado. No solo del convento, sino también de la memoria de los demás. Esa misma noche desperté de golpe. En el pasillo frente a mi celda, vi arrastrarse una sombra que no era humana. Caminé en silencio hasta la puerta y allí estaba, una marca roja en el suelo, idéntica a la que había visto antes. No era una mancha cualquiera, era un rastro. Y lo seguí. El camino me llevó, como siempre, hasta la capilla prohibida. La puerta estaba entreabierta. Dentro reinaba una penumbra pesada, cortada apenas por el resplandor de la luna que se colaba por los vitrales. Y entonces lo escuché, un goteo distinto, más espeso, más denso. Me acerqué temblando. En el altar, a los pies de la cruz, había un hábito abandonado. Lo reconocí de inmediato, era de Mateo, empapado, pegado al mármol, con manchas rojas aún húmedas. No había cuerpo, solo la prenda, como si hubiese sido devorada por la propia cruz. Retrocedí, con el corazón martillando en el pecho. Quise correr, pero una voz me detuvo. No era la de un monje, ni la mía. Era grave, cavernosa, y resonaba dentro de mi cabeza. El precio del testigo es ser consumido. Me llevé las manos a los oídos, intentando callar aquello, pero el eco persistía. Sentí que la cruz respiraba, que el aire de la capilla subía y bajaba al ritmo de un pecho invisible. De pronto, un crujido me obligó a mirar arriba. La madera se agrietaba lentamente, y de esas grietas brotaban hilos de sangre que descendían como serpientes líquidas. Cada gota parecía acercarse a mí, buscándome. Salí corriendo sin mirar atrás, con la sensación de que cada paso me perseguía un susurro. Cuando llegué a mi celda, mis manos ardían otra vez. Me quité las vendas, estaban cubiertas de nuevas marcas, como pequeños estigmas que brillaban bajo la luz temblorosa de la vela. Y lo entendí. Mateo no había desaparecido porque sí. La cruz se lo había tragado. Y ahora me tocaba decidir cuánto más podía resistir antes de convertirme en la próxima ofrenda. Capítulo 8. El Evangelio roto. Tras la desaparición de Mateo, mi mente no encontró descanso. Cada rincón del convento parecía murmurar su nombre, aunque nadie más lo pronunciaba. Los monjes caminaban con la calma de siempre, como si su ausencia fuera un hueco natural.
Un silencio programado por siglos de costumbre. Yo, en cambio, llevaba la certeza clavada en el pecho, la cruz se lo había tragado. En mi desesperación, busqué refugio en la biblioteca. Pasé noches enteras revolviendo manuscritos, pergaminos polvorientos y crónicas olvidadas. Fue entonces cuando, detrás de un estante carcomido, hallé un libro distinto a todos los demás, encuadernación de cuero oscuro, con el sello de una cruz invertida grabada en la portada. No tenía título. Al abrirlo, un olor rancio, metálico, se levantó de sus páginas, como si la sangre misma se hubiera filtrado en la tinta. Y allí lo encontré, un relato que hablaba de la cruz maldita. Una reliquia construida con madera de un árbol que jamás debió crecer. Decía que ese árbol había sido regado con la sangre de mártires que no murieron por fe, sino por traición. El texto continuaba con advertencias. La cruz, según el manuscrito, se alimentaba de los débiles, de aquellos que negaban lo que veían, pero también reclamaba a los testigos, los marcaba, los hacía partícipes de su condena. El que la mire sangrar, deberá cargar con su evangelio roto, pues la palabra que cuelga de ella ya no es la de Dios, sino la de los que callaron sus pecados. Sentí que el aire se espesaba a mi alrededor. Leí más. Cada página estaba escrita en un latín torcido, plagado de tachaduras y añadidos al margen, como si distintos monjes hubieran intentado ocultar y reescribir la verdad. Pero había una frase repetida, subrayada con tanta fuerza que la pluma había roto el papel. La cruz no sangra sola, sangra cuando el silencio se convierte en oración. Las letras parecían arder ante mis ojos. Cerré el libro de golpe. Pero ya era tarde, en mi cabeza resonaban sus palabras como un eco inevitable. De pronto, un ruido detrás de mí me sobresaltó. Giré y vi al hermano Esteban en la penumbra, observándome con el rostro desencajado. ¿Dónde encontraste eso?, susurró, casi con rabia. En los estantes. Esteban, dime la verdad. ¿Es esto lo que ocultan? Él se acercó, arrancó el libro de mis manos y lo apretó contra su pecho. Esto no debía salir a la luz. Nadie debe leerlo. Yo ya lo leí, grité. Y ahora entiendo lo que la cruz quiere. Sus ojos se llenaron de un terror sincero. Entonces, hermano, ya no hay vuelta atrás. En ese instante, una ráfaga de viento atravesó la biblioteca. El libro se abrió solo. Las páginas giraron como poseídas. Y la vela más cercana se apagó. En la penumbra, juraría que vi cómo las letras de aquel evangelio roto empezaban a sangrar, goteando lentamente sobre el suelo. Capítulo 9. La procesión nocturna. Después de lo ocurrido en la biblioteca, el convento dejó de ser un refugio y se transformó en una trampa. Cada rincón respiraba secretos. Cada sombra parecía estar atada al susurro de la cruz. El libro había desaparecido, Esteban lo escondió de nuevo. Pero yo aún sentía el eco de sus páginas, como si sus palabras hubieran quedado tatuadas en mi memoria. Esa noche, el insomnio me consumía. Caminaba en silencio por los corredores, con una vela temblorosa en la mano, cuando escuché un murmullo extraño. No eran las oraciones habituales. No era el canto gregoriano de las vigilias. Era un rezo grave, profundo, repetitivo, casi hipnótico. Venía desde la capilla prohibida. Me acerqué, temiendo encontrar la puerta cerrada. Pero esta vez no estaba sola. Frente a ella había un grupo de monjes, en silencio, con sus túnicas oscuras, sosteniendo cirios encendidos. Sin mirarme, abrieron la puerta y, con movimientos lentos y solemnes, entraron al recinto. Yo los seguí, ocultándome entre las columnas. Lo que vi aún me persigue. En el centro de la capilla, la cruz había sido descolgada del altar. 4 monjes la sostenían en andas, como en una procesión funeraria. La madera sangraba con un ritmo constante. Gotas gruesas que caían al suelo dejando un camino oscuro. El resto de los monjes caminaba detrás, rezando en un idioma que no comprendí. Un canto gutural que vibraba en mis huesos. La procesión avanzó por los pasillos del convento, sin detenerse. Yo los seguía a distancia, con el corazón desbocado. Pasaron por el refectorio, por la biblioteca, hasta llegar al claustro. Allí, bajo la luz pálida de la luna, colocaron la cruz en el centro del patio. La sangre caía ahora sobre las piedras antiguas, formando charcos que parecían moverse como criaturas vivas. Uno de los monjes se adelantó. Reconocí su voz, era el prior. Que la cruz beba lo que callamos, dijo. Y todos respondieron al unísono. Amén. Entonces, uno de los monjes fue llevado hasta el centro. Sus ojos estaban vendados, sus manos atadas. Supe enseguida que era Esteban. Luchaba, se resistía, pero el canto de los demás lo envolvía como cadenas invisibles. No, quise gritar,
pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. El prior levantó un cáliz de plata. Lo sostuvo bajo la cruz, y las gotas comenzaron a llenarlo lentamente. Después, lo acercó a los labios de Esteban. Él forcejeaba, pero al final bebió. En ese instante, la cruz dejó escapar un crujido tan fuerte que pareció un gemido de dolor o de placer. El canto se detuvo. Los monjes levantaron la cruz de nuevo y la devolvieron a la capilla. Cuando el ritual terminó, Esteban ya no estaba. Solo quedaba el cáliz vacío, reposando sobre la piedra fría. Esa madrugada regresé a mi celda con el alma desgarrada. Comprendí que lo que había visto no era un rumor, ni un secreto aislado, era un rito antiguo, repetido en silencio durante siglos. Una procesión que se realizaba cada vez que la cruz necesitaba recordarle. Capítulo 10. El pacto oculto. El amanecer después de la procesión me encontró con la mirada fija en el techo de mi celda, incapaz de apartar de mi mente el recuerdo del cáliz, la sangre y el crujido de la cruz. El convento amaneció en un silencio aún más pesado que de costumbre. Nadie mencionó a Esteban. Era como si nunca hubiera existido. Sin embargo, yo aún veía su rostro desfigurado por el terror cuando el prior lo obligó a beber. Durante el oficio de la mañana, los monjes entonaban salmos como autómatas. Yo observaba al prior con detenimiento, sus manos estaban manchadas con algo que ni el agua bendita había logrado borrar. En cada pausa de su voz, yo escuchaba un eco escondido, como si rezara en dos lenguas al mismo tiempo, una para los hombres, otra para la cruz. Esa misma tarde, incapaz de soportar más, me atreví a enfrentarlo. Lo encontré en la sacristía, guardando reliquias en un cofre cubierto con cadenas. «Padre», dije, temblando, «yo lo vi todo. La cruz, el cáliz». «Esteban». El prior levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran dos brasas apagadas. No parecía sorprendido. «Entonces ya sabes más de lo que deberías», respondió con calma. Me acerqué un paso, impulsado por una mezcla de miedo y rabia. «¿Qué es la cruz? ¿Por qué sangra?». Él suspiró, como quien se resigna a revelar un secreto maldito. «No es milagro. No es castigo. Es un pacto». Me quedé sin palabras. El prior continuó. «Hace siglos, este convento fue levantado sobre ruinas condenadas. La tierra aquí estaba maldita, árida, incapaz de dar fruto ni sostener vida. Entonces, los fundadores hicieron un trato, ofrecieron lo único que tenían, su sangre. Y la cruz fue el sello. Desde entonces, ella sangra por nosotros. Y nosotros sangramos para ella». Sentí un frío insoportable recorrerme la espalda. «¿Y las víctimas?», pregunté con la voz quebrada. «No son víctimas. Son parte de la alianza. Cada cierto tiempo, alguien debe beber, para que la sangre no se pierda en vano. Y cada testigo que intenta romper el silencio, desaparece». Quise retroceder, huir, pero el prior clavó en mí una mirada que me dejó inmóvil. «Ahora lo sabes. Y el pacto no admite testigos inútiles». De repente, el aire de la sacristía se volvió irrespirable. Sentí un zumbido en los oídos, y mis manos comenzaron a sangrar otra vez bajo las vendas. El prior sonrió apenas. «Ya lo ves, la cruz te eligió. No puedes escapar». Corrí sin rumbo, con el corazón desbocado. Atravesé los pasillos y llegué al claustro. Allí, bajo la luz moribunda del crepúsculo, comprendí la magnitud de la maldición. El convento entero no se sostenía por las oraciones, ni por el trabajo de los monjes. Se sostenía por ese pacto oculto, por la sangre derramada en silencio, siglo tras siglo. Y yo, por haber sido testigo, ya formaba parte de él. Capítulo 11. La tentación de beber. Desde la revelación del prior, mis manos no han dejado de sangrar. Cada día, al amanecer, la sangre brota en pequeñas grietas de mi piel, como si yo mismo fuera una extensión de la cruz. Al principio intenté ocultarlo con vendas, pero pronto descubrí que los monjes lo sabían. Sus miradas no eran de sorpresa, sino de espera. Esperaban a que yo cediera. Las noches se volvieron insoportables. Me despertaba con un sabor metálico en la boca, y aunque no recordaba haberlo hecho, encontraba mis labios manchados de rojo, como si, en sueños, hubiera bebido de mis propias manos. El eco de la procesión nocturna me perseguía, el cáliz, las gotas cayendo, la madera crujiendo, y cada vez que cerraba los ojos, la cruz susurraba mi nombre con una dulzura enfermiza. Un día, agotado por la fiebre, caí en el suelo de mi celda. Entonces la vi. Frente a mí había un cuenco de barro, lleno hasta el borde con un líquido oscuro. Nadie lo había dejado allí, pero el olor era inconfundible. Sangre. Me quedé mirándolo, hipnotizado. Un calor extraño me recorrió el cuerpo.
como si aquella ofrenda respondiera a un deseo que no quería admitir. Sentía la garganta seca, el pecho ardiendo, los labios temblando. La sangre no era un asco, era una promesa. Promesa de descanso, de silencio, de unión. Bebe, susurró una voz dentro de mi cabeza. Bebe, y el dolor terminará. Me incliné sobre el cuenco, con las manos temblorosas. El aroma me embriagaba, como un vino antiguo. Podía ver mi reflejo en la superficie del líquido, mis ojos hundidos, mi piel enferma. Y detrás de mí, en ese reflejo, la sombra de la cruz. Me detuve al borde, con los labios apenas rozando el cuenco. Entonces recordé el rostro de Esteban, forzado a beber, y el vacío que dejó tras la procesión. Recordé también a Mateo, desaparecido sin rastro. ¿Era ese mi destino? ¿Convertirme en otro nombre borrado? ¿En otra víctima que alimentara el pacto? Con un grito de furia, arrojé el cuenco contra la pared. El líquido se esparció como un estallido de tinieblas, salpicando el suelo. Pero en lugar de calmarme, el gesto me dejó con una ansiedad insoportable, con un vacío que me mordía las entrañas. Esa noche soñé que sí había bebido. Y en el sueño, la sangre me dio fuerza, podía ver en la oscuridad. Podía escuchar los pensamientos de los monjes. Podía sentir el latido de la cruz como si fuera el mío propio. Desperté jadeando, con el corazón acelerado, y un terror mayor que antes, no porque hubiera rechazado la tentación, sino porque, en el fondo, deseaba volver a tenerla frente a mí. Comprendí entonces que la cruz no necesitaba obligarme. Poco a poco, estaba sembrando en mí el deseo. Y lo más terrible era que, cuando llegara el momento, no me resistiría. Capítulo 12. El sacrificio invisible. La noche del último rezo. El convento estaba más silencioso que nunca. Ni el viento se atrevía a atravesar los claustros. Yo ya no era el mismo, mis manos seguían sangrando. Mis sueños estaban llenos de cálices y procesiones. Y la cruz me llamaba con un murmullo constante que no cesaba ni un instante. Sabía que algo iba a ocurrir. Lo presentía en la manera en que los monjes me miraban. En el modo en que evitaban cruzarse conmigo. Como si ya estuviera condenado. El prior me mandó llamar. Caminé hasta la capilla prohibida, donde la puerta estaba abierta de par en par. Dentro, la cruz se erguía solemne. Y a su alrededor todos los monjes aguardaban en silencio, sosteniendo velas que apenas iluminaban sus rostros. Ha llegado la hora, dijo el prior con voz grave. La cruz ya te reclama. Di un paso al frente. El aire estaba impregnado de ese olor metálico que me había perseguido desde el primer día. Miré la madera oscura y vi que sangraba sin cesar. Un río rojo que se extendía por el altar y goteaba hacia el suelo como un reloj que mide la eternidad. Quise retroceder, pero mis piernas no me obedecieron. Entonces comprendí la verdad, no hacía falta que me ataran ni que me forzaran a beber. El sacrificio ya estaba en marcha. Aunque yo no moviera un solo músculo. Era invisible, pero inevitable. Las gotas comenzaron a avanzar hacia mí, formando un sendero en el mármol. Al llegar a mis pies, subieron como hilos vivos, trepando por mis tobillos y rodillas. Sentí el frío de la sangre recorrer mi cuerpo, penetrar en mi carne, fundirse con mis venas. Abrí la boca para gritar, pero de mis labios no salió sonido alguno. Solo un hilo rojo que descendió por mi mentón. Los monjes seguían rezando, con los ojos cerrados. Nadie se movía. Era como si no existiera para ellos. Yo entendí, entre espasmos y lágrimas, que esa era la esencia del pacto. El sacrificio nunca se veía, nunca se nombraba. El que era consumido desaparecía en silencio. Y el convento seguía en pie, intacto, sostenido por siglos de víctimas invisibles. En el último instante, cuando la sangre ya me ahogaba por dentro, alcancé a mirar a la cruz. Y allí, entre las grietas de la madera, vi ojos que me observaban, brillantes, satisfechos. Y escuché, por fin, su verdadera voz. Ahora eres mío. El mundo se desvaneció en tinieblas. Cuando abrí los ojos, no supe cuánto tiempo había pasado. Estaba de pie en la capilla, vestido con una túnica como la de los demás, sosteniendo un cirio en mis manos. Frente a mí, otro novicio temblaba en silencio, sin saber que yo también formaba parte del coro que rezaba. Comprendí entonces la maldición definitiva, no había muerto. La cruz no me había consumido, me había convertido en guardián de su secreto. Y desde esa noche, yo también participo en el sacrificio invisible que nadie verá jamás. Capítulo 13. Epílogo oscuro. Desde aquella noche, vivo atrapado en un silencio que no me pertenece. Camino entre los pasillos del convento como uno más, con la túnica que oculta las cicatrices en mis manos. Nadie me llama por mi nombre. Nadie me pregunta nada. Soy parte de ellos.
Pero en el fondo sé que ya no soy un hombre, soy un eco. Un guardián. Un testigo encadenado. He comprendido el mecanismo del pacto. Cada cierto tiempo, alguien nuevo es atraído por la cruz. Siempre hay un curioso. Un hambriento de verdad. Un alma que no sabe callar. Primero escucha rumores. Luego ve una mancha. Después sueña con la madera sangrante. Y poco a poco, la cruz lo arrastra hasta el centro de su propia condena. El ciclo se repite. Como campanas que doblan por los vivos y no por los muertos. Porque aquí nadie muere del todo, todos terminamos siendo parte del coro que mantiene vivo el secreto. El sacrificio invisible no es un acto, es un estado eterno. Algunas noches, cuando el viento sopla con fuerza y apaga las velas del claustro, me permito recordar quién era. Pienso en la primera vez que escuché el murmullo en la sacristía, en el momento en que vi la gota descender por la cruz. Y entonces me pregunto si acaso todo estuvo escrito desde antes. Si la cruz me eligió mucho antes de que yo la eligiera a ella. Hoy, mientras escribo estas palabras en un pergamino que oculto bajo las tablas de mi celda, escucho de nuevo el goteo. Sé que un nuevo novicio ha llegado al convento. Lo he visto deambular, mirando de reojo la capilla. En que, con la misma curiosidad que una vez me condenó. Sé que pronto será su turno de escuchar el rumor. Sé que pronto verá la primera mancha. Y cuando llegue esa hora, yo estaré allí, con el cirio en la mano, cantando en latín junto a los demás, fingiendo que no veo nada. Porque ese es el verdadero precio del testigo, seguir vivo, pero convertido en sombra. Servir en silencio a la cruz que sangra cuando nadie la mira. Y en el fondo, lo más terrible es que ya no deseo escapar. La sangre en mis venas late al mismo ritmo que la madera maldita. Y cada vez que la cruz me llama, yo respondo.